en esta noche vamos a entrar a la palabra. La semana pasada comenzamos un estudio de la palabra sobre el libro de San Juan, capítulo 1, y estábamos hablando sobre el verbo hecho carne, el verbo de Dios encarnado, amén, que dijimos que era Jesús. Pero llegamos al versículo 16 del capítulo 1. Y yo quiero que vayamos a la palabra. Usted que está en su hogar, abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, la semana pasada cubrimos el 14 y el 15, pero vamos a leer del 14 al 18 del libro de San Juan, capítulo 1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del primogénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. La semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando sobre la primera parte, que fue el versículo 14 y el versículo 15. Esta semana vamos a estar cubriendo el resto de los versículos. Y vamos a entrar a esta parte del versículo 16, donde dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aquí el apóstol afirma, ahí en el 16, dice que estaba lleno. No solamente estaba lleno, sino que también tenía una plenitud. Dice que de su plenitud tomamos todos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice gracia sobre gracia. Yo quiero que nos enfoquemos un poquito aquí en este versículo, porque si nosotros nos damos cuenta, dice que de su plenitud tomamos todos. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, yo no sé si usted pueda darse cuenta, pero la plenitud de Dios es algo maravilloso, es algo que no podemos nosotros enumerar. Esta misma tarde yo me ponía aquí en la ventana de mi cocina y miraba cómo el atardecer, el sol, el reflejo del sol entre las nubes, y digo yo, wow, verdaderamente no podemos nosotros descifrar la belleza de la naturaleza de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nosotros solamente podemos contemplar un reflejo de la naturaleza de Dios, mas sin embargo la plenitud de Dios es algo que nosotros no podemos comprender. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, yo quiero que usted, si está en su casa, usted pueda ir a la palabra conmigo, pero se lo voy a parafrasear. Dice: porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Dice que corporalmente. En otras palabras, Él está completo. En otras palabras, no hay nada que sea simbólicamente. No es simbólicamente que Él está completo. No es que la plenitud de Dios es simbólica, sino que es algo corporal, es algo que es físico. Es algo que se puede palpar. La plenitud de Dios es palpable, es real. Bendito el nombre del Señor. Por eso que yo siempre digo, cuando usted tiene ay, santo, aleluya. Cuando usted tiene, usted puede buscar de Dios, usted puede sentir la presencia del Señor. Es algo que usted no puede explicar. A usted le preguntan cómo es sentir la presencia del Señor. Es inexplicable. Cuando usted está lleno del Señor, usted no puede explicar lo que se siente, porque la plenitud de Dios es corporal. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios. Y dice, y vosotros en Él estáis completos. O sea que si nosotros tenemos al Señor, si nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones,
En otras palabras, no necesitamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos la plenitud de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y a través de qué? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque a través de Cristo se ha manifestado la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó a nosotros a través de la cruz, a través de la salvación de Jesús. En la cruz del Calvario se manifestó la gracia, bendito el nombre del Señor. Y Juan lo resalta aquí, dice gracia sobre gracia. Yo quiero que usted vea esa palabra porque es que es algo tan maravilloso. Porque dice, y gracia sobre gracia. Cuando dice gracia sobre gracia, yo no sé si usted puede entender esa frase, dice gracia sobre gracia. En otras palabras, yo no sé si usted ha podido apreciar cuando va a la playa y ve las olas venir, y las olas van, y las olas vienen, y las olas van, y van y vienen, y van y vienen, y la gracia de Dios siempre está. En otras palabras, la gracia de Dios es constante. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice aquí. La gracia de Dios es algo constante, es algo que está siempre. Eso es lo que simple y sencillamente nos está diciendo. Que tomamos la plenitud de Dios y que Él tiene gracia sobre gracia. En otras palabras, que la gracia de Dios es infinita. Que la gracia de Dios todo el tiempo está ahí, es constante. Es como las olas, que vienen y vienen y vienen y vienen y nunca dejan de venir porque están constantes. Bendito el nombre del Señor, no se estancan, y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo constante, es algo que se mantiene moviendo, es algo que no tiene ni principio ni tiene fin, ni tiene fin, es algo que es eterno. Bendito el nombre del Señor, es algo que es presente, es algo que estuvo, es algo que está y es algo que siempre va a estar. Bendito el nombre del Señor. Cuando la gracia de Dios termine, es cuando la iglesia sea quitada. Pero mientras el Señor no venga, la gracia de Dios está aquí. Bendito el nombre del Señor. Y está aquí para traer salvación. Está aquí para alcanzarnos. Está aquí para sustentarnos. Está aquí para que nosotros tengamos la plenitud de Dios a través de Jesucristo. Amén. Aleluya. Si está conmigo, dígame. La gracia de Dios. La gracia de Dios fue manifestada a los hombres, a todos los hombres, a través de Jesús. Mira ahí mismo en el capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, en el mundo estaba, ¿quién estaba? Jesús. Dice, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y después dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y después entra el 12, que lo leímos la semana pasada. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, ahí se muestra la gracia de Jesús. Cuando Él viene, y cuando usted viene y usted le acepta como Señor y Salvador. Bendito el nombre del Señor. Entonces la gracia de Dios se hace gracia sobre gracia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y Juan dice, dio testimonio de Él. Juan dio testimonio de Él. Porque Él estaba lleno de gracia, lleno de plenitud. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19, ahí donde estábamos leyendo. Estábamos en Colosenses 2, 9 y 10, pero en Colosenses 1:19 dice otra vez, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Bendito el nombre del Señor. Vuelve y enfatiza de nuevo, que ahí estaba toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de quién? Toda la plenitud del Padre. Bendito el nombre del Señor. A través de Jesucristo, la plenitud del Padre, nosotros podemos alcanzarla. Bendito Dios. Entonces, en otras palabras, nosotros no necesitamos más nada más que la plenitud de Jesús en nuestras vidas. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 45, si está en su Biblia, usted puede leer y dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Ahí otra vez se muestra la gracia sobre gracia. Estamos todavía sobre gracia. La gracia de Dios sobre gracia.
el mismo Dios que hace llover sobre justos e injustos, es el mismo que hace salir el sol sobre justos e injustos. Podemos ver los ejemplos, amén, en Caná de Galilea, cuando Él hace el vino, en la primera boda, en el primer milagro que Él hizo en la boda de Caná de Galilea, en San Juan 2:10, si usted quiere buscarlo, no lo vamos a buscar. Pero ahí está la historia donde Él hace el mejor vino, que reserva para lo último, cuando se acaba el vino. También vemos el otro ejemplo de la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4, versículo 14, donde le dice que si Él le diera de beber, una fuente saltaría para vida eterna. También vemos otro ejemplo en Juan capítulo 6, versículo 13, donde le da de comer a la multitud que tenía hambre. También vemos otro ejemplo en San Juan capítulo 7, versículo 38. Amén. Donde también Él le da de beber a estas personas y les dice que ríos de agua viva saltarían del interior de ellos si ellos vinieran a Él. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, el Señor, el Dios de nosotros, Jesucristo, el que nosotros le servimos, de Él siempre hay para todo el mundo. No es que tiene un niño favorito, bendito el nombre del Señor. Juan nos da todos estos ejemplos para que nosotros veamos que la gracia de Dios es sobre gracia. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que dice, no, vivimos en tiempo de la gracia. Y por estar en tiempo de la gracia, a veces nosotros decimos, Dios sabe que soy humano. Y nos agarramos de esa frase. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero si nos vamos al tiempo de la ley, en el tiempo de la ley, los que vivían en el tiempo de la ley pensaban de la misma manera, ¿sabe? Ellos pensaban que podían cumplir la ley. Ellos pensaban que como estaban en el tiempo de la ley, era fácil llevar la ley. Y cuando en el tiempo de Moisés, ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley, aquí también lo menciona Moisés, dice, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando habla entre Moisés y Jesús, ahí hace la comparación de la ley y de la gracia. Porque Moisés dirigió al pueblo a través de la ley y Jesús dirigió al pueblo a través de la gracia. Con una diferencia, que ahora en este tiempo nosotros vivimos bajo la gracia, pero Jesús todavía en ese tiempo vivía bajo la ley. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús nos trajo la gracia sobre gracia. Bendito el nombre del Señor. Y si vamos al libro de Éxodo capítulo 24, versículo 3, yo quiero que vaya conmigo. Porque el pueblo de Dios pensaba como nosotros, que decía, estamos en el tiempo de la gracia. Y yo sé que Dios sabe que yo puedo, y si yo caigo, el Señor en su misericordia me levanta porque estoy en el tiempo de la gracia. Y el pueblo de Israel vivía en la ley y sabían que estaban en la ley y decían, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho porque estamos dispuestos a cumplir la ley. Ellos sabían que era la ley, ellos sabían que tenían que ser dirigidos bajo la ley, bendito el nombre del Señor. Pero no había una realidad en ellos, como a veces en nosotros no hay una realidad, bendito el nombre del Señor. Y cuando se llegó el momento de cumplir, cuando se llegó el momento de ver la realidad de lo que estaban pasando y que Moisés no bajaba, entonces comenzaron a buscar otros dioses. Entonces el Señor, Jehová Dios mismo le dice a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra, habla ya en Éxodo 32, 7 y 9, le dice, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron
de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Después de que habían dicho, sí, haremos todo lo que Jehová dijo, ahora dicen, oh no, necesitamos ver un Dios. Y a veces nosotros, cuando vemos esta historia, decimos, pero qué pueblo tan duro. ¿Cómo es posible que se olvidaron tan rápido de lo que Dios había hecho? Pero si nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Porque estamos en el tiempo de la gracia y estamos en gracia sobre gracia. Pero cuando nosotros a veces nos decimos a nosotros mismos que como estamos en el tiempo de la gracia, Dios sabe que soy débil. Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Dios sabe que no puedo. Estamos haciéndonos como este pueblo de dura cerviz. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor no quiere que nosotros seamos pueblo de dura cerviz. El Señor quiere que nosotros seamos pueblo obediente. Aleluya. Que seamos pueblo que sepamos depender de Él. Bendito el nombre del Señor. Que sepamos que toda la plenitud, que toda la deidad está en Él. Que somos completos en Él. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor nos recuerda y dice, porque a Dios, dice, nadie lo vio jamás. Aleluya. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice. Y a Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. A Dios nadie le vio jamás. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley nadie la podía cumplir. Los israelitas trataron de cumplir la ley. Hay gente que trata de cumplir la ley. Pero la ley, a través de la ley, nosotros no pudiéramos estar de pie. Muchos fueron muertos por querer cumplir la ley. Era necesario que la gracia y la verdad vinieran a través de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo yo puedo creer que Jesús es la verdad? Si alguien se pregunta en esta noche, ¿cómo yo sé que Jesús es la verdad? ¿Cómo yo sé que me están diciendo la verdad? Jesús mismo tuvo que decirlo. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito el nombre del Señor. Él tuvo que ser veraz, él tuvo que ser firme y decir de él mismo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Bendito el nombre del Señor. Así que no hay duda. No hay por qué dudar, bendito el nombre del Señor. Él es la verdad. Dijo él mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Así que, si busca la verdad, Jesús es la verdad. No hay otra verdad más que Jesús. Aleluya. Así que, dice la palabra, a Dios nadie lo vio jamás. Juan capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. En otras palabras, que Dios es invisible. God is invisible. That's why you can't see him. But we believe, right? Porque es por fe. Es by faith. Nosotros creemos que Él está con nosotros. Nosotros creemos que Él existe. Porque la palabra de Dios lo dice. Pero como es necesario que creamos que Él está con nosotros. Es necesario que creamos que Él vive en nosotros. Bendito el nombre del Señor. El libro de Job, capítulo 11, versículos 7 al 8, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo lo conocerás? El ser humano no podrá nunca ver a Dios
de cara a cara, bendito el nombre del Señor, y vivir. Porque Dios es espíritu. Por eso es que aquí dice, aquí en Juan capítulo 4, versículo 24, God is spirit. Dios es espíritu. Y es necesario que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que dice, ¿cómo es posible que yo crea en algo que yo no veo? Pero todo esto es por fe. Es by faith. Amén. Así que nuestro Dios es un Dios que nosotros sabemos que existe. ¿Por qué? Porque aunque no podemos verlo, pero podemos sentirlo, podemos saber que Él es real, que Él es un Dios pleno, un Dios completo. Bendito el nombre del Señor. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Bendito el nombre del Señor. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Amén. En otras palabras, era necesario que Jesús bajara a la tierra para que nosotros conociéramos a Dios. Amén. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que ni en la ley, ni en los profetas, ni nadie más podría haber dado a conocer a Dios como lo hizo Jesús. Bendito el nombre del Señor. En Mateo 11:27 dice que todas las cosas me fueron entregadas. Jesús hablando. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito el nombre del Señor. O sea que cuando los hombres, cuando los discípulos veían a Jesús, veían al Padre. Aleluya. En Juan capítulo 5, versículo 19 dice, el Padre que está en mí, Él hace las obras, dijo Jesús. Qué lindo cuando podemos conocer a Jesús. Yo invito a los que me están viendo en esta noche, si no conoce a Jesús, yo le invito a que conozca a Jesús. Yo le invito a que abra su Biblia, si no tiene Biblia, escríbanos, mándenos su dirección, le mandamos una Biblia. Es necesario que conozca a Jesús. Jesús es la única salida a nuestros problemas. No hay nadie ni nada que pueda sacarlo de problemas. A veces hay psicólogos, hay consejeros que puedan aconsejarlo y eso es bueno, porque Dios les ha dado la sabiduría. Pero el único que puede darle una respuesta a su vida espiritual, a su alma, es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Así que en esta noche yo le invito a que conozca a Jesús y a través de Jesús usted pueda conocer al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos. Así que en esta noche Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo espero que haya estado con nosotros y que pueda en un futuro poder aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a orar.